Hola. Hola, hola. Hola. A ver si hoy se escucha bien. Hola, hola. Hola, Ernie. Qué lindo saludarte. Hoy nos tomamos un mate juntos. Hola, Marce. ¿Cómo andan? Yo voy a prender el fueguito de hoy, que lo tengo por acá. El fueguito de la conciencia de todos los lunes. Bien, ¿y vos? Fueguito de la conciencia que nos acompañe. Lo que vamos a hablar hoy acerca de los... ¡Ay, yo también los extraño! Después hablamos. Yo también los extraño. Lo que vamos a hablar hoy acerca de... Hola, Tati. Acerca de los síntomas osteoarticulares. Van a ver que vamos a encontrar un montón de profundidad en este set de síntomas que en mayor o menor medida atravesamos o hemos atravesado todos. Son muy comunes en nuestra vida de hoy en día los síntomas osteoarticulares. Entonces le vamos a pedir a este abuelito fuego, hola, bienvenido, bienvenida, a este abuelito fuego que nos acompañe con su calidez, que ilumine, nos acompañe a iluminar las zonas de la conciencia que hoy necesitamos iluminar para ver eso que quizás recién hoy se empieza a hacer visible. Y como sabe de purificaciones y de transformaciones, le vamos a entregar ahí al fueguito todo lo que necesitamos que salga, que nos deje, todo lo que necesitamos trascender, todo lo que necesitamos mudar. Hablando de mudar, empieza el otoño, época, bienvenido, época propicia para que pongas conciencia en qué aspectos, qué hábitos, qué cosas que quizás te vienen acompañando, no importa si desde hace poco o hace mucho, necesitas empezar a soltar, necesitas empezar a poner la intención en dejar, en soltar, en no seguir llevando. Y a veces es algo que quizás tenemos bien concientizado, qué es lo que no elegimos más, lo que no nos hace bien, y nos vamos haciendo los tontos las tontas, porque todavía algún beneficio oculto tiene para nosotros. Bueno, arranca una época súper propicia en la naturaleza, por lo menos en el contexto en el que estamos viviendo acá en el hemisferio sur del mundo, súper propicia para poner conciencia en qué cosas, qué hojitas necesitas empezar a dejar que se suelten. ¿Sí? Me parece que de la mano del síntoma que hoy vamos a conversar, miro así porque yo hice un montón de notas. Para que ustedes se den una idea, nosotros podríamos estar hablando de síntomas osteoarticulares desde la decodificación de acá al 2035. Pero yo voy a hacer el intento de poner en una hora la lógica biológica de los síntomas osteoarticulares con la única intención de que lo que voy a poner en esa hora despierte en vos algún tipo de toma de conciencia. ¿Por qué? Porque como te decía antes, los síntomas osteoarticulares están en mayor o menor medida presentes en nuestra vida.
Puede ser que en algunos de nosotros, muy temporalmente, por ejemplo, tenés algún síntoma de cervical, o en otros casos puede ser que estemos con un síntoma osteoarticular que sea más cronificado, lo que la medicina convencional llama crónico, y entonces que aparentemente no tiene solución. Lo cual en un ratito vamos a ver que no necesariamente tiene que ser así, o síntomas que quizás son incluso más antiguos, que vienen con nosotros, ¿no? Que vinimos con esos síntomas y los hemos ido llevando con nosotros a lo largo de esta experiencia humana, y es que hemos elegido esos síntomas para trascender algún conflicto. Ahora vamos a ver qué conflictos. Pero antes, si recién te sumaste y lo estás viendo grabado, ahora estamos en vivo, pero saben que siempre lo dejo grabado. Si lo estás viendo grabado, o incluso si querés tomarte 2 minutos, anda a buscarte el matecito, el café y algo para anotar, porque puede ser que algo de lo que tiremos hoy te haga sentido y necesites anotarlo para investigarlo después, o incluso si querés para preguntarme. Tenete a mano todas las preguntas que vos quieras hacerme acerca de síntomas osteoarticulares. Pueden ser tuyos, de un familiar, de un amigo, que te preocupe y tengas la curiosidad de saber qué es lo que está detrás de ese síntoma. Yo voy a responder a la mayor cantidad de preguntas que me entren, ¿sí? ¡Hola! ¡Bienvenida! Otra, bienvenida. Y búscate café, mate, si querés un fueguito ahí, abrite el tiempo y el espacio de empezar a escucharte. Y empezar a escucharte estos vivos, en especial cuando hago decodificación, cuando el tema del vivo es la decodificación. Mi invitación es a que escuches y observes más allá de lo evidente. Entonces, escucharte en estos ratos es no solamente escuchar la conversación interna en la que estás, sino también escuchar en las emociones que surgen, la emoción que puede dispararte una frase que digo o una palabra que viste ahí. Empezá a escuchar las sensaciones del cuerpo, un mareo, un escalofrío, la necesidad de salir corriendo al baño en algún momento. Escuchá a lo que manifiesta el cuerpo en, como siempre revisamos, ¿no? Pensamiento, emoción y sensación corporal y física. Todo eso es información que se va moviendo. Hola, hola. Con lo cual, primero escucha el cuerpo, primero escucha la emoción, y después todo nuestro sistema, todo nuestro mental sea noticia, ¿sí? Pero aunque no lo querramos ver así, desde lo biológico, lo primero que escucha y manifiesta una respuesta a lo que está ocurriendo es nuestro cuerpo y nuestras emociones. Y recién después la mente llega a poder entender y poner palabras a eso que está ocurriendo, o encontrar una explicación a eso que siente. Así que date el permiso de escuchar más allá de lo que en apariencia estás escuchando, y ver después qué te pasa con eso. Así que para eso, para escuchar y estar atentos y estar presentes, vamos a hacer algo que a veces yo me olvido de hacer, y es el registro cuerpo, emoción y lenguaje. Así que si estás cruzado o cruzada, descruzate. Vamos a hacer una inspiración profunda. Una solita. Llénate bien, bien, bien de aire la panza. Y al exhalar, exhala despacito, despacito hasta vaciarte. Y en esa exhalación entrega toda la tensión del cuerpo. Si quieres hasta puedes hacer una más. Inspira profundo y al larga toda la tensión del cuerpo. Todas las conversaciones que tuviste presente a lo largo del día, todos los momentos, todos los apuros, todas las tensiones que te atravesaron. Y hacete presente, traete a este instante. Y cuando te traigas a este instante, observa la mente que estás pensando, que
¿Qué se te cruza por la cabeza? ¿Qué produce tu mente? Y observa tus emociones. ¿De qué te habla la emoción? Y obsérvate el cuerpo. A dónde duele, a dónde hay tensión, a dónde hay incomodidad. Este registro es importante hacerlo cada vez que te acuerdes. No nos habrá llevado más de 1 minuto. Hola, Kay. Te permite ingresar en el ejercicio de la autoobservación. Necesitas conocer cómo funciona tu mente, necesitas conocer cómo funcionan tus emociones, porque esa información es la que te va a habilitar a elegir de qué manera necesitas asistirte. Solo observando tu mente, tus emociones, lo que ocurre en tu interior y también incluso en tu cuerpo expandido, cómo respondes a lo que ocurre en el exterior, es lo que te va a habilitar a elegir, a seleccionar qué es lo que necesitas, qué vas a elegir dejar entrar y qué no vas a elegir dejar entrar. Para poder elegir a qué le vas a decir que sí, a qué le vas a decir que no, necesitas conocerte, tener información de calidad acerca de la manera en la que funcionas. Poder observarte te va a dar información valiosa acerca de cuáles son tus conflictos. Todos tenemos conflictos. Hola, linda. Todos tenemos conflictos. Y en la medida en que podemos hacernos cargo de esos conflictos, es que el cuerpo tiene que hacer mucho menos trabajo para compensar el estrés interno que generan los conflictos que ya tenemos y que se disparan, se despiertan a medida que vamos interactuando con nosotros, con otros, con las situaciones. Entonces, cuanto mejor... Hola, Guille. Mismo apellido, recién hoy te descubrí. Después hablamos. Hablo de la genealogía todo el tiempo y hoy me encontré un bot en Instagram que yo no sabía que existía. Hola, hola los que se van sumando. Entonces, a medida que me puedo hacer cargo de esos conflictos, es que también puedo hacerme cargo de sanar esos conflictos. Si no, estoy así voy, ¿no? A veces no mirando, no dándome cuenta y otras veces no queriendo mirar. Entonces, ¿no? Pudiendo hacerme cargo, pudiendo animarme a mirar mi síntoma, a mirar mi conflicto, es que después también puedo hacerme cargo de la sanación, de la resolución, de la elección, ¿sí? La invitación de hoy, de cada una de estas charlas, en donde vamos a empezar a mirar sistemas, ¿sí? Sistemas de órganos, sistemas de funciones, tienen por objeto que tomes conciencia de la manera en que a través de los síntomas has estado sanándote, ¿sí? Cuando hablo de esto, mírate para atrás, si no viste alguna de las grabaciones de decodificación, hay algunas en las que cada tanto yo intento ir más al llano a la explicación de qué manera miramos a través de este abordaje, desde esta disciplina, de qué manera estamos mirando al humano. ¿Ok? Esto que acabo de decir es esencialmente la mirada de la decodificación, en donde nos empezamos a poner del otro lado del mostrador. ¿A qué llamo del otro lado del mostrador? Estamos muy acostumbrados, sobre todo en la cultura occidental, a mirar desde la medicina convencional a la enfermedad como un desajuste, un error, algo que faltó, algo que empezó a mal funcionar, algo que no está bien. Desde esta mirada nos ponemos del otro lado del mostrador y empezamos a preguntarnos qué es lo que tuvo que haber ocurrido
para que algo, lo pongo entre muchísimas comillas, no funcione bien, ¿sí? Nunca en la biología algo no funciona bien. Cuando hay algo que podríamos llamar enfermedad, ¿sí? Cuando hay algo que llamamos síntoma, eso no responde a un error genético, a que algo no funciona bien. Todo lo contrario, la naturaleza, la genética, la biología están a nuestro favor todo el tiempo, funcionan a nuestro favor. Llevamos miles de millones de años de evolución biológica, genética, epigenética, de interacción con el medio. Llevamos miles de millones de años aprendiendo cómo es sobrevivir. Entonces, ponernos del otro lado del mostrador, desde este punto de vista, es empezar a entender al síntoma como una solución y no como un problema. Entonces, si el síntoma es una solución, el lugar en donde busco el problema o el problema está siempre antes. A veces eso es minutos antes de que aparezca el síntoma y a veces es mucho tiempo antes de que aparezca el síntoma. ¿De qué depende eso? De la característica de los tejidos que nos componen, de las funciones de los tejidos que nos componen y de las localizaciones donde están ubicados esos tejidos que nos componen, ¿sí? Hoy vamos a hablar de algunas clases de tejidos que nos componen, que son los del sistema osteoarticular. Hola, hola. Ahí yo creo que alguien puso, ahora voy a ir para, ahí está, Hernán, dolores lumbares, dolores de ciático, perfecto, de los más comunes que tenemos. Pongan si quieren preguntas acerca de, hola linda, preguntas y dudas que tengan acerca de sistema osteoarticular. ¿De qué hablo cuando hablo de sistema osteoarticular? Estamos hablando de huesos, músculos, tendones, ligamentos y sangre, ¿sí? De todas esas cosas hablamos cuando hablamos de sistema osteoarticular. Si hay, voy a dividir en dos. Si hay una palabra que define al conflicto detrás, no, lo que decía recién, al problema antes de la solución, al conflicto detrás del síntoma en lo osteoarticular, es la desvalorización, ¿sí? Sería como decir, yo me desvalorizo. Muy especialmente está la desvalorización detrás de los síntomas que son óseos. Está presente la desvalorización en síntomas que son de músculo, de tendón, de ligamento, de sangre. Pero especialmente la desvalorización es el conflicto detrás del síntoma de hueso. Y el síntoma de hueso va desde lo más simple a lo más complejo, ¿no? Desde una fractura que decimos, ¡uy! Se partió el peroné, hasta la osteoporosis, ¿sí? Después podemos mirar cuál sería el conflicto detrás de lo muscular. ¡Uy! Me duele. ¡Ay! ¿Te suena? ¡Uy! ¡Qué contractura! ¡Uy! Detrás de todo síntoma muscular, desde lo más simple, una contractura, hasta lo más complejo, lo degenerativo, tenemos que pensar en la impotencia. ¿La potencia o la impotencia? Ahora vamos a la lógica detrás de todas estas emociones que te digo. Si miramos en la sangre, lo que tenemos que mirar es, me siento desvalorizado, desvalorizada por mi familia. Todos los síntomas implicados en la sangre, desde la anemia hasta, podríamos poner leucemia, están relacionados con el sentirnos desvalorizados, desvalorizadas por nuestra familia, por nuestra manada. Fíjense que cuando hablamos de impotencia, de desvalorización, de sentirnos desvalorizados, podemos poner también algunos ejemplos de emociones para tendones o para ligamentos
todo... ¡Oh! Ya empezamos a dar las caritas de sorpresa. Todo eso, esto es nos lleva muy profundo. Lo osteoarticular nos lleva realmente muy profundo. Escuchen con esto y con el corazón y con el cuerpo. Todos los síntomas del sistema osteoarticular tienen que ver con cuánta fuerza, cuánta estructura, cuánta potencia tengo para moverme en el mundo. Fíjate que todo este sistema está implicado en que avances, en que te muevas, en que estés parado o parada, en que puedas avanzar, en que puedas dar pasos, en que puedas relacionarte con otros, en que puedas lograr cosas. Es por eso, hola, bienvenidos. Es por eso que tenemos tantos y tantísimos y cada vez más síntomas de lo osteoarticular. Porque lo que nos pone en relación, lo que nos da estructura, sostén, fuerza, potencia, lo que nos ayuda a hacer gestos, lo que nos ayuda a movernos, está todo el tiempo implicado en nuestra relación con nosotros y con los otros. No podemos vivir quietos. El humano, todo este sistema de lo que estamos hechos, está hecho para relacionarse, para avanzar, para crear cosas, para hacer cosas. Entonces, claro que tenemos un montón de síntomas, todos desde el osteoarticular, en mayor o menor medida. ¿Por qué? Porque en el desafío de hacer cosas, de lograr cosas, de ser productivos, de cumplir un sueño, nos encontramos muchas veces en situaciones de conflicto. ¿Qué es una situación de conflicto? Depende del observador que está haciendo. Hay un montón de situaciones, y esto lo hablamos un montón de veces, perdón si soy reiterativa, pero es que esto es muy, muy importante, porque te empodera, porque te devuelve a vos la responsabilidad por la manera en que vas a reaccionar. Pasa lo que pasa, ¿sí? A tu alrededor, en el mundo todo el tiempo, pero es la interpretación que haces de eso que ocurre lo que crea o no un conflicto que después te va a llevar a la reparación, que es un síntoma. ¿Me explico? Voy de vuelta más simple. Es la emoción que a mí me dispara algo que está ocurriendo, lo que hace que yo entre en un conflicto que me genere un nivel de estrés con el que después mi cuerpo tenga que hacer un movimiento de compensación al que llamamos síntoma. Un ejemplo, cualquiera no, bien real y bien así, cortito y al pie de la semana pasada. Ocurrió saben que siempre les traigo así de lo que llevó a consulta hace muy poquito o mío. Este es mío. Pasó una situación en el cole, Sofi sale, me cuenta la situación y lo que hago inmediatamente es pasar todo el día elaborando una posible nota, hablando con las mamás, averiguando información y elaborando dentro mío la mejor manera de mandar una nota al cole. ¿Ok? Mando la nota, ¿sí? Atiendo a Sofi, la contengo, mando la nota. Al otro día viene la respuesta de la seño, ¿sí? La respuesta de la seño, que es una conversación. Terminó todo, la nena salió del cole, está todo bien, se solucionó el tema. Me quedé dura, ¿sí? ¿De dónde? Del lado izquierdo. Después les voy a contar qué pasa con lado derecho y lado izquierdo. Acuérdense este dato, me quedé dura del lado izquierdo, acá en la cervical. ¿Qué me agarraba? Hasta la garganta, el costado de la cabeza, la mandíbula y hasta acá el cuello, ¿sí? Acuérdense de este lugar que les estoy contando y del lado. ¿En qué momento aparece mi síntoma? En el momento en que estoy moviéndome, en el momento en que estoy teniendo que hacer cosas, resolviendo la situación, pensando, usando mi capacidad de comunicarme. No. ¿Cuándo viene el síntoma? Cuando eso se termina. Cuando la situación está resuelta, cuando estoy más tranquila. Y a vos te pasa exactamente igual. ¿Con qué tiene que ver esto? ¿Se acuerdan que siempre hablamos de fases activas y fases de reparación? Hablamos de
de qué manera utilizamos el estrés para dar respuesta a una situación, para resolver algo que nos atraviesa. Y una vez que eso está resuelto, una vez que lo logramos, una vez que ya llegó la tranquilidad, llegó la resolución y el conflicto interno y externo llegó a su fin, le llamamos conflictólisis, fin del conflicto, todo nuestro sistema ingresa en fase de reparación. Como si nuestro sistema dijera: listo muchachos, terminó, vamos a arreglar. Es lo que pasa cuando nos vamos a dormir. A limpiar, a barrer, ¿sí? Imagínate todos los tejidos de tu cuerpo, virus y bacterias incluidos, ocupándose de arreglar los tejidos que se rompieron, que se dañaron, mientras estabas con un estrés muy alto en el que estabas resolviendo la situación, ¿sí? Cuando nuestro estrés, nuestra adrenalina, nuestra noradrenalina, nuestro cortisol son muy altos, y es que lo necesitamos así para poder resolver una situación, ahí hay tejidos que se dañan, que se inflaman, que se erosionan, que se ulceran, ¿sí? Que después van a arreglarse. Esto es lo que hacemos todo el tiempo, esto es lo que hace nuestra biología todo el tiempo, desde que nacemos hasta que nos morimos. Cuando se termina el conflicto, todo eso que se ulceró, que se erosionó, que se sobreesforzó, ¿sí? O que aumentó su función, vuelve a la función normal, vuelve a la normalidad. Y muchas veces es en esa fase en que nuestros tejidos se están reparando cuando aparece el dolor, cuando aparece la inflamación, cuando aparecen nuestros síntomas. ¿Qué dice? Todo parece de P. ¿Qué es eso, Gra? Entonces, hablamos de huesos. Si hablamos de huesos, hablamos de desvalorización. Yo sostuve situaciones límites y cuando todo pasó, me apareció una úlcera sangrante. Exacto. ¿A dónde? ¿A dónde la tenías? Exacto. ¡Hola! Elcita vino. Desvalorización. Un ejemplo de desvalorización típico y clásico es la osteoporosis, ¿sí? La osteoporosis que desde la medicina convencional nos dicen: y te bajó el calcio, sí, u osteopenia, que es una fase anterior a llegar a la osteoporosis. Si estás posmenopausia y tenés o tuviste osteopenia u osteoporosis, seguramente te dijeron en el estómago, ahora venimos a eso. Seguramente te dijeron: y sí, es esperable o es normal, te falta calcio, toma leche, lácteos, yogur, quesos. Como te digo siempre, investiga, duda, pregunta 2 veces. Cuando no resuelve el problema, ahora vengo cuando no resuelve el problema. La osteoporosis y la osteopenia es el síntoma que aparece cuando el conflicto es: no sirvo más, ya está, ya me gusta, no, dice Elcita, ya tengo que desaparecer porque ya no sirvo para esto, ya no estoy, ya no tengo la misma energía, ya no me salen, las cosas no me salen, ¿sí? Pregúntenle a alguien con osteoporosis y escuchen cuál es la respuesta, qué es lo que considera en esa etapa de la vida acerca de sí mismo, acerca de sí misma. Van a ver que lo que les van a responder está en la línea de la desvalorización de sirvo o no sirvo, ¿sí? El gradiente del síntoma, la gravedad del síntoma depende del grado de desvalorización de la persona. A mayor desvalorización, más erosivo o corrosivo es el síntoma que tiene la persona. Entonces, es clásico del yo no sirvo o no valgo tanto como antes. Y atenti, porque es un síntoma que, oh casualidad, aparece posmenopausia. Cuando los chicos ya crecieron, cuando ya hice mi carrera, cuando ya llevo muchísimos años de trabajo, cuando ya empiezo a sentir que no tengo la misma energía de antes, cuando, por supuesto que por contexto del cambio hormonal producido, siento que no tengo ese mismo fuego de antes.
y la conversación de la persona, lo que la persona se empieza a conversar. Por eso es tan importante qué es lo que hacemos y a qué nos dedicamos. A medida que vamos llegando a ese tercer tiempo, la conversación interna de la persona es: yo no sirvo como solía servir. Entonces, ¿qué es lo que hace automáticamente su biología? Quita tejido óseo. Empiezan a aparecer esos agujeritos en el tejido, ¿no? Que hace que el hueso esté mucho más poroso y entonces empiece a estar mucho más susceptible de fracturas, ¿no? La persona empieza literalmente a perder su estructura. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que tener en cuenta? O por lo menos es la propuesta. Cuando aparece la osteopenia o la osteoporosis, muchas veces la interpretación de la medicina es: bueno, y sí, menopausia, acéptalo. No tenemos por qué. Entonces, primer movimiento es investigar qué es eso, ¿no? Atender a la desvalorización. ¿Qué es eso en lo que hoy, con la edad que tengo, en el contexto en el que estoy, me siento útil, me siento bien, siento que sigo aportando? Porque además suele aparecer en una etapa de la vida en que esa mujer o ese hombre es mucho más presente en las mujeres, y ahora les voy a contar por qué. Esa mujer tiene tanta vida vivida, tiene tantos días transitados, tanta experiencia de vida, que debería estar sintiendo quizás lo contrario a lo que siente. Entonces, quizás la investigación o la búsqueda debiera ser: ¿en qué me siento bien? ¿Qué es lo que siento que todavía puedo aportar? Aunque no tenga la misma fuerza física de antes, aunque no tenga las mismas pilas, aunque no pueda estar tantas horas dando vueltas. ¿Qué es lo que sí tengo para aportar? ¿Cuál sí es mi valor, mi aporte a mí, a otros, al mundo? Y segundo, ojo con los lácteos. Mi invitación es: investiguen el brócoli, investiguen las almendras, investiguen el sésamo, ¿sí? Que tienen muchas más veces el contenido de calcio que necesitamos, ¿sí? Para nuestros huesos, para nuestro organismo, que los lácteos, ¿sí? Y generan muchas menos reacciones adversas de lo que generan los lácteos, ¿sí? Que tienen mucho proceso, ya saben. Hoy son alimentos ultraprocesados los lácteos. Entonces, atenti, cuanto más cerca nos ponemos en cuanto a alimentación del diseño original de la tierra, ¿sí? Como la madre tierra nos entrega los alimentos, mucho más cerca vamos a estar también del equilibrio en nuestra salud. Investiguen esas 3 cosas en casos de síntomas óseos. Si no resuelvo el problema, si no resolves el problema, el organismo va a seguir estando. Mi médico me dijo que solo queso duro, y claro, porque tiene quizás menos contenido de grasa. Cuando no resolves el conflicto, el cuerpo sigue prolongando esa fase activa, ¿sí? ¿Qué es la fase activa? Esa fase de estrés en el que todavía la cabeza y el cuerpo siguen intentando resolver, ¿sí? Ese estado en el que estás, que te hace despertar a la noche pensando: ay, ¿cómo resuelvo esto? Que te tiene todavía con la ansiedad, incluso en los momentos en que el cuerpo debería estar reparándose, se queda ahí intentando. Tu cabeza y tu cuerpo siguen intentando la resolución del tema. ¿Cuándo se termina el conflicto? Cuando literalmente se termina el conflicto en tu vida, o cuando decidís internamente que el conflicto terminó. ¿Cuál es un ejemplo de el conflicto terminó? Cuando la pérdida es irreversible. Ejemplo, perdí a un ser querido y todo mi sistema, ¿sí?, está en estrés, está en duelo, está con la tristeza, está con la impotencia. Y un día digo: ok, entro en aceptación. Ok, ya entiendo que no va a sonar el teléfono, ya entiendo que no va a entrar por la puerta, ya. Entonces, hay algo de la biología que recién ahí dice: ok,
entra en fase de solución, ¿sí? Y ahí viene la inflamación, viene el dolor, viene el cansancio. Hay un síntoma en particular, osteoarticular, que no funciona de esta manera que les estoy diciendo, y es la fatiga crónica. La persona que sufre de fatiga crónica le pasa al revés. Cuando el conflicto está activo y el conflicto es de no sé para dónde ir, no sé dónde es mi rumbo, estoy como perdido, sé que necesito moverme para algún lado. Escuchen la frase, sistema osteoarticular, necesito moverme, necesito avanzar. Estoy como turro con la neblina, no tengo ni idea de por dónde y para dónde es. ¿Sí? Este es el conflicto de la persona de fatiga, la persona que tiene fatiga crónica. Desconfíen de todo lo que les dicen que es crónico, ¿sí? Desde esta interpretación no hay nada crónico si los conflictos terminan, si nos ocupamos de los conflictos y hacemos que los conflictos terminen. Entonces, ¿qué le pasa a la persona? En fase activa, mientras está perdido, perdida, hay un cansancio extremo que podría hasta confundirse como con una depresión. ¿Cómo te das cuenta que la persona tiene o no tiene depresión? Primero, hace falta la interconsulta con un psiquiatra, ¿sí? Para determinar que no tiene depresión. Pero algo muy sencillo con lo que te podés dar cuenta, la persona que tiene depresión no se conecta con lo que le gusta. La persona que tiene fatiga crónica sí se conecta con lo que le gusta. Te vas a dar cuenta porque aunque tenga un cansancio extremo, cuando vos le decís, vamos a hacer, se levanta. Se te levanta y va. ¿Ok? Va con un cansancio horrible, pero va. Y cuando resuelve, cuando dice, ok, mi rumbo es para allá. Ya identifiqué qué tengo que estar haciendo, qué quiero hacer, cuál es mi hacia dónde. Ahí el cortisol sube, ¿sí? ¿Por qué cortisol que sube y baja? Cuando te da sueño a la noche, baja la luz del sol, se está haciendo de noche, lo que baja es lo que te mantiene despierto, activo, con ganas de hacer cosas, ¿sí? Parado, parada. A la noche baja el cortisol para que puedas dormir y vuelve a subir, ¿cuándo? Al amanecer, ¿sí? Amanecer, empieza a subir de vuelta el sol y empieza a subir otra vez el cortisol para que puedas salir de ese sueño y volver a la acción, ¿ok? Entonces la persona que tiene fatiga crónica, mientras está con el conflicto de estar perdido o perdida, activo, está muy cansada. Y cuando resolvió, ahí va, ¿sí? Cuando está resuelto ese conflicto, sube el cortisol, tiene más energía, puede levantarse e ir y andar. Tremendo no poder soltar, dice. ¿Ves? Nos ocupamos del conflicto y paralelamente, si el síntoma, hoy estamos hablando de síntomas biologizados, ¿no? Otro día vamos a hablar de síntomas no físicos, si quieren. Nos hacemos cargo del conflicto y también nos podemos hacer cargo de lo que está pasando desde la biología consultando al médico. No dejen que una cosa reemplace la otra, ¿sí? Porque todo lo que es médico hace falta de asistencia médica, hace falta de un diagnóstico, hace falta muchas veces de estudios, hace falta de tratamientos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy ayudando a mi biología a atravesar esos procesos de recuperación del equilibrio mucho más rápido, porque me estoy haciendo cargo también de la parte que me corresponde, que es mis emociones, el observador que soy, la manera en que transito el mundo y todo lo que me pasa. Y además, ¿qué es lo que estoy haciendo? Evitando que mucho más allá de que el remedio, la pastillita, la cirugía, el tratamiento, ¿sí?, me saque de la situación en la que estoy, si yo no resuelvo mi conflicto interno, el conflicto que está detrás de mi síntoma, más adelante, eso vuelve a aparecer, o vuelve a aparecer en una intensidad distinta, o aparece con un síntoma distinto que refleja el mismo tipo de conflicto, ¿sí? ¿Por qué le vamos al conflicto detrás de los síntomas?
Porque si el síntoma es una solución, entonces debo mirar cuál fue el conflicto original, cuál es el origen de que esto esté presente en mí, en mi vida. Entonces, artritis, artrosis, vamos a movernos un poquito de síntoma. Acordate que... otra, me olvidaba, dolores de rodilla, chicos. Dolores de rodilla. Dolores de rodilla, hace un ratito les hablé de lado derecho y lado izquierdo. Lado izquierdo, acuérdense de esto. Lado izquierdo lo femenino, lado derecho lo masculino. Lado izquierdo el pasado, lado derecho el presente y el futuro. Lado izquierdo, lo que hice por obligación, lo hice pero no lo quería hacer y lo tuve que hacer. Lado derecho, lo que quería hacer y no lo hice. El deseo contrariado, la acción contrariada. Lado izquierdo es la acción contrariada. Lo hice por obligación. No quería hacerlo y lo hice. Lado derecho, tenía ganas de hacerlo o tengo ganas de hacerlo y no lo hago. Entonces, prestate atención a de qué lado están localizados los conflictos, ¿sí? De qué lado está el dolor. Te va a hablar y te va a dar la precisión de a dónde tenés que mirarte, ¿sí? A dónde tenés que revisarte lo que está pasando. Y también ten en cuenta, cada vez que aparece algo osteoarticular, ¿cuál es la localización? ¿Se acuerdan que yo les hablé de el tipo de tejido y la función que tiene ese tejido? Y además, ¿dónde está localizado ese dolor? No es lo mismo tener algo acá en la cervical que, como decía Ernie, ahora vamos a eso, en las lumbares. Esta contractura hermosa que yo me llevé el otro día, esta bonita inflamación, me estaba hablando de que se terminaba el conflicto, ¿sí? Se había terminado el conflicto, y ahora sí, acá aparece la inflamación, ¿sí? Aparece la inflamación y el dolor, para que me quede quieta, pero fíjate a dónde aparece. Aparece en el cuello. Cada vez que algo aparece en el cuello, en la cervical, en todas las vértebras cervicales, pensate en términos de comunicación. Pensate en términos de tu capacidad para expresar lo que necesitas expresar, ¿ok? Entonces, ya sea que tengas una contractura o tengas algo de músculo, de tendón, acá adelante en el cuello, o sea todo cervical, ¿sí? Sea de los discos, de las vértebras, una rectificación, una hernia de disco, ¿sí? Pensá en términos de cuál es el conflicto de comunicación, qué es lo que no me estoy permitiendo comunicar o lo que siento que no me permiten comunicar, todo laringeo, ¿ok? En este caso, por eso te puse el ejemplo, mi conflicto había sido de comunicación. ¿Cómo comunico mi descontento? ¿Cómo comunico mi pedido a la maestra de mi hija para que no vuelva a ocurrir lo que a ella la puso en ese estado de angustia y a mí me puso en ese estado de enojo? ¿Ok? Llevó todo el día para mí elaborar esa comunicación. Y cuando lo hice, lo llevé adelante y vino la resolución de parte de la maestra, listo, todo mi sistema dijo, listo, ya está, resuelto. ¡Tuc! La inflamación. ¿Qué es la inflamación? Ahora vengo, Romy, la cervical, ¿qué significa? Esto, ¿ok? Lo que justo acabo de decir. Ahora vamos al dolor de cintura. ¿Qué es la inflamación? La inflamación es uno de los mecanismos que tiene la biología para reparar un tejido que se rompe. El ejemplo más claro de esto es, ¿viste cuando te quemas y te haces la ampollita? Eso. Te volaste con la quemadura, te sacaste la fuente del horno, hiciste así. Te volaste las primeras capas de piel, ¿sí? ¿Qué pasa inmediatamente y a veces es al instante? Ampolla, ¿sí? Se infla la capa de piel, la última,
y adentro aparece un montón de agua, un depósito de agua. Ese depósito de agua se va a reabsorber solo cuando las capas de piel de abajo se hayan regenerado. Entonces, con esa agüita, con esa inflamación que se generó, también viene el dolor, y el dolor es, che, cuidado con ese lugar, cuidado, cuídate, quédate quieto, quédate quieta, ¿sí? Somos unos locos que nos duelen las cosas y seguimos para adelante, haciendo cosas, dándole la matraca, ¿no? Dándole la maquinita como si no pasara nada. El dolor es ese mensaje de tu sistema nervioso central diciéndote, che, cuídate ahí porque estamos laburando, Entonces, che, dolor, cuidado ahí, no te toques. Y al mismo tiempo van un montón de nutrientes a través de esa inflamación, de ese depósito de agua. Van células de glía, ¿sí? Celulitas que tienen la función de unir el tejido, de regenerar. Van plaquetitas, ¿sí? Van plaquetitas de la sangre. También ponen ahí, van cubriendo, van poniendo el parchecito. Cuando la piel está totalmente reparada, ese depósito de agua se reabsorbe. Lo mismo te pasa en cualquier clase de tejido que se daña, que se erosiona, que se ulcera, ¿sí? Cuando todas las funciones vuelven a la normalidad y está todo bien, no necesitamos poner en su lugar a nadie, ¿no? No necesitamos resolver ninguna situación. Entonces, todo el sistema se encarga de reparar ese tejido. La inflamación tiene como función esa reparación. Y hay algo muy importante que te quiero contar acerca de los síntomas osteoarticulares que en general te cuentan que son crónicos: artritis y artrosis. Dolor de cintura mal y súper focalizada en el lado izquierdo y en las vértebras expandiéndose a las costillas como escalofrío. Fíjate si no, no sé si alguna vez te hiciste alguna resonancia, por ahí estaría bueno ver en qué estado están los disquitos y si hay algún tipo de pinzamiento. Pero cada vez que pienses en cintura, en las vértebras lumbares, ¿sí? La L4, la L5, lo que más nos suele dar dolor de cintura y ese dolor de ciático que parece que tuvieses como un pinchazo que baja por el lado derecho y atraviesa así el glúteo y se mete por adentro del muslo hasta la rodilla. Eso es L4, L5, la primera vértebra sacra. Lo que tenemos que mirar cada vez que hay algún síntoma ahí es la relación con los colaterales, la relación con los pares. Entonces vas a mirar, especialmente si tenés hermanos o hermanas, la relación con tus hermanos, tus hermanas, la relación con tus pares, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, amigos, parejas, ¿sí? Suele haber conflicto con los colaterales cuando hay dolores e inflamaciones y síntomas en toda esa área. Y por supuesto muchas veces lo que hay es un síntoma que es óseo, pero también muchas veces hay una inflamación que tiene que ver con lo muscular, ¿sí? Con el ciático. Entonces, lo que vamos a mirar son colaterales y en especial, si se cronifica mucho, pensá en conflictos de larga data, conflictos que parece que estamos bien, estamos mal, listo, resolvimos, no resolvimos, ¿no? Que parece que entro y salgo del conflicto, ok, ese es el típico síntoma que parece que tengo hace 1000 años y no se me va nunca, haga lo que haga. Revisá las situaciones en donde está la impotencia, no puedo creer que no puedo resolver esto, es injusto, ya hice todo, ya probé todo y no hay caso, no lo puedo resolver, ¿sí? Y situaciones en las que todo lo que soy, toda la estructura, todo lo que tengo no me alcanza para resolver esta situación, ¿sí? Entonces mirá parejas, hermanos, pares, colaterales, en todos los aspectos de tu vida, busca en dónde tenés el conflicto en el que te sentís con impotencia y con desvalorización en relación a una solución que no lográs encontrar. Y algo más que les quería contar de esto: dolor fuerte de manos, dedos. Pensamos en
mamá, depende de qué dedo. Cada uno de los dedos tiene su conflicto. Y te digo algo más. Hay un conflicto para cada una de las falanges que componen los dedos. Entonces, después Marce, tirame a ver en qué dedo y en dónde tenés, y si puedes identificar si hay síntoma en alguna falange o si la molestia está en alguna falange, ¿cuáles son? Es todo eso, bueno, ahí está, ahí, sanar eso, reequilibrar eso, Anita. Tomar eso así y decir, bueno, a ver, voy con esto. Y no tiene que ver con los demás, tiene que ver con vos, ¿ok? Cada vez que tomamos un conflicto y nos hacemos cargo de un conflicto, no vamos a mirar, sí, porque él, sí, porque ella, sí, porque... No. Esto es el observador que yo soy de lo que está ocurriendo, lo que está creando este conflicto. Entonces, los otros o trean desde siempre y para siempre o trearán, ¿sí? La cosa es, ¿de qué manera soy yo la que a través de la interpretación que hago y el lugar en el que me ubico en relación al conflicto no logra trascenderlo, no logra resolverlo? Entonces, los síntomas son maravillosas oportunidades para hacernos cargo de eso y resolver el conflicto. Vas a ver cómo después de eso a veces podemos hacerlo solos, la toma de conciencia. A veces con la toma de conciencia no alcanza y hay que hacer un proceso más profundo. Pero en definitiva, en uno u otro caso, la cosa es, a ver, me observo a mí, ¿de qué manera empiezo a hacerme responsable de mi manera de relacionarme? Ahí está, mira. No estoy pudiendo aceptar. ¿Ven? Gracias, Anita, por sirve un montón. No estoy pudiendo aceptar. Miren qué claro. Miren qué claro. Ahí están hablando de dedos. Dedos de las manos. Pensamos en papá. Y también pensemos en trabajo. Dedos de los pies, pensemos en mamá, ¿sí? También los dedos de los pies, cada uno tiene su conflicto, pero si pensamos en manos, el conflicto es bien paterno. Si pensamos en pies, el conflicto es bien materno. Entonces, busquen por ahí mamás o papás, y cuando pensamos en las manos, en los conflictos de manos, también mira, Marce, para tu caso, conflictos posibles relacionados al trabajo. Vamos a encontrar conflictos de trabajo en el humano desde la punta de los dedos hasta acá arriba, ¿sí? Pasando por todo, la muñeca, el brazo, el codo, todos los brazos y hasta acá arriba, ¿sí? Acá los humanos tenemos anclados en el inconsciente colectivo todos los conflictos de trabajo, en diferentes grados de dolor y de conflicto, ¿sí? Pero todo, entonces, pensá, Marce, en términos de trabajo para las manos. No quiero. ¿Qué no querés? ¿Qué no querés? ¿No querés aceptar? Dedos de los pies. Pará. ¿Me preguntaron algo antes? Avísenme si dejé algún síntoma colgado, En el estómago, úlcera sangrante en el estómago. Sí, no estabas pudiendo digerir nada de todo eso que pasó, Gra. Esa es tu úlcera sangrante. Otro día vamos a hacer todo sistema digestivo, así que por ahí podemos abordarlo ahí. Médico, primer episodio, el estómago, a ver si tengo algo más arriba. Súper interesante. Bueno, ya está, listo, ni era eso, los dolores de ciático. Vengo más adelante. Dolor de cabeza arriba de la cervical. ¿Sabes de qué origen es tu dolor de cabeza? En dolor de cabeza tenemos una batería de síntomas gigantes. Pero, para tirarte así la generalidad de dolor de cabeza, pensá en tu relación con las autoridades, tus autoridades que pueden ser mamá, papá, pero también un jefe en el trabajo, un profesor en la facultad, ¿sí? Autoridades desde diferentes puntos de vista. 1. Otra arista de dolor de cabeza, específicamente la relación con el padre, ¿sí? Relación con papá. Otra arista de dolor de cabeza, necesito encontrar solución para este tema.
las personas que se exigen en exceso, que exigen tener todo el tiempo respuestas y soluciones para todo lo que aparece, que necesitan resolver los temas, a veces en exceso, propios, ajenos, que están todo el tiempo en ese afán, suelen tener dolor de cabeza, suelen tener síntomas de cabeza. Entonces, también en el dolor de cabeza, esta arista es la de la desvalorización intelectual. No me alcanza para resolver este tema, no me alcanza todo lo que pienso y todo lo que sé para salir de esta situación. Una variante de esta arista es: me siento tonto, me siento tonta, me siento desvalorizada en cuanto a lo que puedo, en cuanto a mi capacidad intelectual. Y una quinta que podemos poner en dolor de cabeza es la desvalorización y la impotencia en relación con lo superior, con lo sagrado, con Dios, con lo que para vos es sagrado y superior a vos, ¿sí? Es creador. Tal cual, autoexigente. Ahí está la puntita. Ahí está la puntita que hay. Y busca igual, ahí siempre en el dolor de cabeza suele haber siempre un componente de dolor en relación con alguna autoridad, Buscala porque estoy segura que está. La uña encarnada. Mira, todo lo que es uña, al igual que diente, está implicado en la defensa. El humano no tiene gran desarrollo de diente ya en esta etapa de la evolución, de desarrollo de diente y de uña. ¿Por qué? Porque pudo desarrollar, del Homo habilis para acá, pudimos desarrollar herramientas, no solamente para cazar, sino para hacer múltiples cosas, incluso defendernos de el entorno y de animales que tenían muchos más recursos que nosotros en aquel momento. Entonces, dado el desarrollo cerebral, dado el desarrollo de nuestras habilidades, nuestros dientes y nuestras uñas ya no tienen una función de defensa literal. Aunque el inconsciente biológico, nuestro inconsciente, todavía tiene anclada la idea de defensa en los dientes y en las uñas. Muchas veces la uña encarnada lo que está diciendo es: no te quiero agredir. Entonces, prefiero agredirme a mí antes que agredirte a vos. Entonces, busca el enojo, busca la ira, busca ese enojo que no encontraste todavía la manera de canalizarlo productivamente y se te está y vuelve en contra. ¿Me explico? Busca ese enojo mal gestionado. Romy, un trabajo a los 19 años me explotaban a tal punto que llegaba a casa y me llenaba de crema. Me emociona recordarlo. Si te emociona y aparece llanto, deja que eso surja. Deja que eso surja, puede ser por ese lado. Me explotaban. Y usabas las manos, viene por ahí. Puede venir por ahí. Todavía te está invitando la biología. Sí, ma, qué bueno. Sí, es por ahí, uña encarnada es defensa, es la defensa y lo que no, me rehúso a defenderme. ¿Qué te decía? Te está invitando la biología a sanar todavía ese dolor, Marcel. Son las 19, me tengo que ir a atender, pero quiero dejarles una última cosa que sí, cocina y limpieza de local de comida. Sí, ahí está, perfecto, viene por ahí. Hacerse cargo de todavía esa memoria que sigue generando dolor cada vez que te la traes. Hay muchos síntomas que se manifiestan cuando quizás el conflicto original pasó hace mucho tiempo, pero por ahí te encontrás en alguna situación en donde tu biología, tu mente, recuerdan aquel conflicto, recuerdan aquella situación de dolor, ¿sí? Esto es, le podríamos llamar formato alérgico o formato de riel. ¿Qué es? Algo de lo que está pasando me recuerda, consciente o inconscientemente, me recuerda a aquella situación, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la biología? ¡Ey!
ya pasamos por acá, esto ya pasó, ya te pasó. Acordate que ya te pasó. ¿Cómo te lo recuerda? A través del síntoma, ¿ok? A través del mismo tipo de dolor, a través de el desbalance en ese tejido que estaba implicado en aquel momento de conflicto. Entonces, si en aquel momento de conflicto estaban implicadas tus manos, en alguna situación actual, si ese conflicto no está resuelto, el inconsciente biológico recuerda, vuelve a traer esa situación, ¿a través de qué? A través de ese mismo dolor, ¿sí? Lo cual te pone así, te sirve en bandeja la maravillosa oportunidad de que te hagas cargo finalmente de ese conflicto, que quizás estaba reguito abajo de la alfombra. Voy a volver sobre osteoarticular porque les dije, vamos a estar hablando hasta la semana que viene. Cuando hay artrosis o artritis, el dolor en la persona aparece en fase de reparación. ¿Cuál es el síntoma de la artritis y de la artrosis? No es lo mismo. Van a ver que hay un montón de síntomas que terminan en itis y otros que terminan en osis. Sole, ya voy. Cierro y voy. Terminan en itis y otros que terminan en osis. Los que terminan en itis es enojo, furia, ira. Esto que está pasando, estoy tratando de resolverlo, ¿sí? Estoy luchando por resolver esto que está pasando. El osis es cuando esa lucha, esa situación que yo estuve luchando por resolver, ya está, ya no doy más, ya bajo los brazos porque ya no, es inútil. Cuando me rendí, esa itis, esa artritis se transforma en artrosis. Y lo que ocurre ahí es destrucción del cartílago, destrucción del tejido. Cuando hay artritis, lo que a la persona se le empieza a afectar, se empieza a afinar y se empieza a perder es el tejido sinovial. Ese tejido que produce un liquidito que hace que nuestras articulaciones estén lubricadas, ¿sí? Mientras está ese tejido y se produce ese líquido, no genera dolor, no hay inflamación, no pasa nada. Podemos utilizar y no están rígidas nuestras articulaciones. Pero cuando ese tejido se empieza a erosionar y ese líquido se empieza a perder, entonces empezamos a sentir rigidez en las articulaciones. No es tan fácil articular. Hasta ahí no pasa nada, todavía es reversible. Cuando pasamos a artrosis, cuando ya me rendí, cuando siento que no hay forma de solucionar esta situación y me tengo que rendir, entonces lo que hay es destrucción de la articulación, ¿sí? Ahí sí se destruye literalmente la articulación. Entonces, hay algo que tienen todas las personas que padecen artritis reumatoidea, que ya deforman la articulación, y artrosis, y es que tienen mucho dolor y se les inflaman las articulaciones. He visto codos así, con tipo una pelota pareciera una pelota de tenis sobre la articulación. Duele y se inflama. Cuando la persona salió del conflicto, ¿cuál es el conflicto? La desvalorización, el sentirse desvalorizado por otro, el sentir que no sirve, el sentir que no tiene la fuerza, el sentir que el otro no lo reconoce. Cuando el conflicto termina, aparece la ampolla que les contaba antes. En la articulación se llena de agua, se llena de líquido y el dolor es insoportable. Entonces, la persona dice, ¡ay! Estoy mal de la artritis, estoy mal de la artritis, yo no sé qué voy a hacer. Se estresa. Como nos estresamos cada vez que sufrimos un dolor grande, que interpretamos que el cuerpo no nos da, anda mal, algo está fallando. Entonces la persona se estresa. ¿Qué pasa cuando la persona se estresa? Y esto pasa en muchos síntomas osteoarticulares. Cuando la persona se estresa y se angustia y se enoja, la inflamación baja. ¿Por qué? Sube el estrés, sube el cortisol, sube la adrenalina. La persona está enojada, está intentando resolver un conflicto, está en fase activa. Cuando está en fase activa,
está perdiendo su tejido. Pongo codo porque es re común. Está perdiendo su tejido. Cuando la persona se vuelve a calmar, porque dice, ok, ya pasó el dolor. Seguime en esto. Ya pasó el dolor, listo, ya no me duele tanto. Ok, ya estoy más tranqui, no pasa nada. Me tranquilicé, se inflama, dolor. Digo, ay, no puedo creer, otra vez esto, no salgo más de esta situación. No. Ok, vuelvo atrás. Este circuito es lo que llamamos enfermedad crónica. Una persona que entra y sale de un conflicto permanentemente por los siglos de los siglos. In eternum. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos tener en cuenta, además de hacer todo lo que haga falta desde el punto de vista médico? Dos cosas. Hacernos cargo de, si es en el codo, ¿qué es lo que nos cuenta la localización? ¿En dónde está el conflicto de la persona? Si es en el codo, puede estar en el trabajo el conflicto de la persona. Codo nos habla de, en esta parte de acá, el laburo. Y en esta parte de acá de adentro, de lo que extraño, de lo que me separé, lo que necesito volver a tomar, volver a abrazar, ¿sí? Volver a traer hacia mí. Entonces, ¿cuál es la desvalorización? En donde la persona se siente que no la ven, que no la valoran, que no la reconocen, en el sentido de la localización del cuerpo, ¿sí? En el sentido de la articulación. Ponele que decimos artritis de rodilla, ¿sí? La artritis de rodilla es esa desvalorización que la persona siente en relación a tener que arrodillarse, tener que sumirse, tener que doblegarse. Y muchas veces en rodilla también hay una autoridad involucrada, en lo que yo siento que tengo que ser sumiso, sumisa, lo que tengo que arrodillarme. En las rodillas, sobre todo desde la cultura católica, esta es la herencia que el catolicismo nos dejó en el inconsciente colectivo de la humanidad, nos arrodillamos frente a Dios, ¿sí? Frente a autoridades, frente a lo supremo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacernos cargo? Eso, en dónde está el conflicto de desvalorización, de sumisión, de no reconocimiento. Y segundo, tener en cuenta que cuando el conflicto empieza a terminar, lo que te va a pasar es que te va a doler, es que se va a inflamar. Entonces, tener esta información, estar en conciencia de que cuando me inflamo, cuando duele, me estoy sanando, me ayuda a no volver a la fase activa, a no volver a enojarme, a no volver a pensar que todo lo contrario, ¿no? A no volver a pensar que me estoy enfermando cuando en verdad me estoy sanando, me estoy recuperando, ¿sí? Tener en cuenta que inflamación y dolor en todo lo que es así osteoarticular significa vas por buen camino, ¿ok? Entonces acompáñate y acompañá a ese dolor y a ese rato de dolor e inflamación que vas a tener con gratitud, con amor, con mimo, con confianza en tu propio proceso de recuperación, en tu propia capacidad de sanarte, de tomar conciencia, de repararte, porque la tenemos, ¿ok? Me voy corriendo porque Sole me va a matar. Nos vemos el lunes que viene. Seguimos hablando de síntomas, quiero seguir hablando de síntomas. La pregunta que tengas, la reflexión que se te haya disparado, lo que hayas descubierto, todo eso yo amo leerlo y si es una pregunta, amo responderlas. Así que bienvenidas todas, me las mandan ahí por privado y yo las voy leyendo y a medida que puedo las voy respondiendo. Matar no. Besos. Hagan una semana hermosa, hermosa. Hacete una semana hermosa. Nos vemos el lunes que viene. Besos. Chau.